Hay momentos en que el alma se vacía sin aviso. Todo parece normal por fuera, pero por dentro algo se rompe. El corazón late, pero está cansado. La mente intenta mantener el control, pero el caos silencioso crece. Aún te levantas, aún oras, aún finges estar bien, pero sientes que algo dentro de ti se está marchitando. ¿Y lo peor? Ni siquiera tú entiendes bien por qué. Lo que ocurre cuando la fe parece demasiado frágil para sostener lo que sentimos, cuando hasta la alabanza parece resonar en el vacío, no se resuelve esforzándonos más, sino rindiéndonos más, porque es precisamente en esos abismos invisibles donde desciende el Espíritu Santo. Él no espera a que estés fuerte. Él viene cuando ya no puedes luchar. El Espíritu no invade, habita. Llena el espacio donde la fuerza se acabó, donde la esperanza se descoloró, donde el miedo hizo morada. Es en ese territorio oculto, donde la mayoría se rinde, que Él inicia la transformación que nadie ve, pero que lo cambia todo. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8:26. Has estado en ese punto donde ya no hay fuerzas ni para pedir ayuda. Cuando el cansancio del alma es tan profundo que hasta orar parece difícil, allí descubres que la fuerza que solía sostenerte ya no es suficiente. Haces todo lo que sabes, pero sientes que sigues solo hasta que el Espíritu viene. Y Él viene sin anunciarse, sin ruido, sin exigencias. Él se mueve de forma distinta. No exige palabras articuladas ni posturas perfectas. Basta un suspiro sincero, una mirada cansada al cielo, un pensamiento de entrega entre lágrimas contenidas, y de repente algo cambia, no fuera de ti, sino dentro. Lo que era oscuridad empieza a iluminarse, lo que era peso empieza a disolverse. No porque la lucha haya acabado, sino porque ahora no luchas solo. La belleza de la presencia del Espíritu Santo es que no responde a nuestro mérito, sino a nuestra verdad. Y cuanto más sincero el dolor, más profunda la visita. Él entra donde nadie entra, restaura lo que habías enterrado, da nombre a lo que no podías explicar y calma lo que ni tú sabías que estaba en guerra. No oíste voces, no viste luces, nadie llamó a la puerta. Pero algo sucedió. Fue en el silencio de la habitación, en medio de la rutina cotidiana, que el Espíritu Santo comenzó a actuar, sin espectáculo, sin alarde, sin necesidad de público. Tocó donde nadie alcanzaba, y, de algún modo, aquel vacío que parecía definitivo empezó a llenarse. No con respuestas instantáneas ni con milagros visibles, sino con una paz que no tenía sentido, una calma que no era racional, una presencia que no se explicaba, pero que lo cambiaba todo. Seguías con las mismas preguntas, pero la desesperación ya no gritaba. El dolor aún existía, pero ya no asfixiaba. Porque donde entra el Espíritu, transforma no solo el ambiente, sino el Espíritu que habita en ti. Esa transformación es sutil, pero profunda. No te lleva al escenario, te lleva hacia adentro, para confrontar lo que estuvo oculto, sanar lo que fue ignorado, restaurar lo que parecía olvidado, incluso para ti. Y ahí ocurre el verdadero cambio, no en el escenario, sino en la esencia. Lo que cambia de verdad no es lo que ves, sino lo que ahora llevas dentro. Ahora entiendes, el Espíritu Santo no necesita un escenario perfecto para actuar. Se mueve en el caos, se revela en el cansancio, se derrama cuando el alma ya no tiene dónde apoyarse. Su presencia no depende de estructuras externas, sino de corazones rendidos. Y si hay un terreno infértil para Él, es justamente aquel que fue quebrado por el dolor. Su visita no cambia de inmediato todo a tu alrededor, pero cambia la forma en que ves lo que vives. No anula el dolor, entra en él. No borra la lucha, camina contigo dentro de ella.
Y en esa presencia constante, sutil y poderosa, tu mente empieza a reorganizarse, tu alma se levanta, tu espíritu respira. Así comienza la transformación, cuando lo que era vacío se convierte en altar, cuando lo que era debilidad se vuelve portal para el consuelo, cuando lo que parecía fin se vuelve lugar de encuentro, porque donde termina tu fuerza, comienza la manifestación del Espíritu. Él no vino para adornar tu fe, sino para sostener tu esencia. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Zacarías 4:6. Hay dolores que no se nombran, se instalan en silencio, se deslizan entre los pensamientos y cuando los percibes ya dirigen tus días. No son dolores físicos, son heridas emocionales, recuerdos recurrentes, voces internas que repiten frases que nadie dijo en voz alta pero que escuchaste con fuerza. Dolores de ausencia, de cansancio, de expectativas frustradas, de promesas que aún no se cumplen. Sigues viviendo, cumples tareas, sonríes, respondes mensajes, pero hay un vacío que nadie ve y que crece. Un espacio dentro de ti que parece insaciable, que ninguna palabra resuelve, ningún consejo calma. Escuchas predicaciones, lees la Biblia, cantas alabanzas, pero sientes que solo intentas sobrevivir espiritualmente, como si estuvieras dentro de un cuerpo que actúa con el alma suspendida. El problema no es la fe, aún existe. El problema es el peso constante de aparentar fortaleza cuando ya no hay energía. El peso de pensar, ¿solo a mí me pasa esto? Esa pregunta se convierte en abismo. Cada día parece más difícil continuar, porque cuanto más luchas por mantenerte firme, más frágil te sientes por dentro. Y aún así, continúas, porque algo o alguien aún no te permite rendirte, y eso, aunque inexplicable, ya es señal de que el espíritu sigue sosteniéndote. Hay un tipo de agotamiento que ni el sueño cura. Te acuestas, pero no descansas. Despiertas más cansado que al dormir. Y no es solo el cuerpo, es el alma, que ha cargado más de lo que puede soportar, intentando mantener viva la fe en un escenario que parece negarlo todo. La mente repite, confía, pero el corazón responde, ¿hasta cuándo? Te preguntas si Dios realmente escucha, si está tan cerca como prometió, porque a veces no sientes nada, ni consuelo ni presencia, solo silencio, un silencio que duele, que enfría, que distancia. En ese vacío, tu mente inventa historias. Quizá no fuiste escogido, quizá fuiste olvidado, quizá todo sea más difícil para ti que para otros. Y es en ese ambiente donde el enemigo susurra, no con gritos, sino con dudas. ¿De verdad crees que Dios se preocupa ahora? Y tú, exhausto, empiezas a pensar que quizá fallaste en algo. Buscas pecados ya confesados, errores ya abandonados, promesas ya entregadas, porque cuando el cielo calla, el corazón busca explicaciones, aunque vengan cargadas de culpa. Pero incluso en ese conflicto, aún herido por dentro, hay una llama que no se apaga, un soplo pequeño pero persistente que dice, todavía estoy aquí. Y quizá eso es lo que te mantiene de pie hasta hoy. Aprendiste a callar por dentro, a seguir actuando mientras tu alma pedía auxilio en silencio. Aprendiste a abrazar a otros con amor mientras cargabas un peso que nadie percibía. Entonces convertiste en refugio para muchos, pero no hallaste refugio para ti. Y la soledad no era por falta de gente, sino de escucha. Porque hay dolores que no se explican, solo se sienten. Cuando el dolor es invisible, suele ser ignorado. Tú mismo empezaste a dudar. ¿Será exageración mía? Hasta que entendiste que esa es la estrategia del alma herida. Silenciar lo que más necesita atención. No querías atención, solo una señal, un toque del cielo que dijera, te veo. Pero lo que vino fue silencio.
largo, crudo, cruel. Pensaste en parar, dejarlo todo, renunciar a mantener una fe que ya no sentías. Pero algo dentro no lo permitió, algo insistió, algo te sostuvo en el hilo de la resistencia, y quizá ese algo era alguien, un espíritu que no grita pero sostiene, que no aparece pero no te suelta. Si alguna vez sentiste esto, comenta, sé lo que es esperar en silencio. Y comparte con quien también ha sufrido callado, porque a veces el mayor milagro es simplemente seguir, aunque no sepas por qué, no tienes idea de cuánto has soportado. Quien sufre en silencio no ve su fuerza, solo siente dolor, pero el cielo cuenta lo que la tierra ignora. Dios no mide tu fe por la ausencia de dudas, sino por tu decisión de continuar aún con ellas. Él ve lo que nadie ve, sabe cuántas veces lloraste y luego sonreíste para no preocupar a nadie. Cuántas veces quisiste desaparecer pero permaneciste. Esa permanencia es resistencia espiritual. Incluso cuando todo dentro gritaba, basta, algo mayor decía, aún no. Ahora percibes que quizá este no sea solo un tiempo de dolor, sino un terreno de revelación, porque hay dolores que no vienen para matar, vienen para abrir, cavar, preparar espacio, espacio para que entre el espíritu, espacio para que nazca algo nuevo, porque donde más dolió, Dios planta lo que más fructificará. El alma no se vació por debilidad, fue vaciada para ser llenada, y lo que vendrá no será solo consuelo, será transformación. El dolor sigue, pero ahora intuyes que sirve a un propósito que tus ojos todavía no ven, pero tu espíritu ya empieza a reconocer. Ella camina en silencio por la casa. Todo parece en su sitio, pero dentro nada lo está. Cada objeto trae recuerdos, cada pared oyó una oración, cada rincón guarda una batalla que nadie vio. Y allí, en ese lugar cotidiano, vuelve a sentir el peso que parecía dormido. Pero esta vez algo es distinto. Hay un vacío que ya no grita, solo respira, como si esperara algo. Entra en la habitación, cierra la puerta y se sienta en el suelo. No hay lágrimas ni palabras, solo el cansancio de quien ya oró tanto que olvidó cómo pedir. Es en ese silencio crudo que algo empieza a moverse, no afuera, sino dentro. La presencia no llega con estruendo, viene como brisa, como recuerdo de que Dios sigue cerca, como si el Espíritu Santo se sentara a su lado sin prisa ni explicaciones. Nada cambia alrededor, pero el pecho se abre lentamente, como quien estuvo anestesiado por el dolor y vuelve a sentir. Y lo que siente no es euforia ni fuerza, sino consuelo, un consuelo invisible, tan real como el peso que cargaba. No se levanta con respuestas, pero ahora tiene un motivo para continuar. Alguien, o mejor, alguien, está dentro del vacío y comienza a llenarlo de dentro a fuera. No hay luces, no hay voces audibles, no hay manifestaciones visibles, pero lo que ocurre en el piso frío de la habitación es más real que cualquier culto abarrotado. El Espíritu Santo está allí, no con promesas gritadas, sino con presencia susurrada. Y cuando Él entra, hasta el silencio cura. El dolor sigue, pero ahora tiene respuesta, no verbal ni explicativa, sino espiritual. Algo dentro de ella se reorganiza, como si el espíritu pusiera nombre a las heridas, quitara peso de los hombros, limpiara el interior con una ternura única. Respira hondo. Por primera vez en días, la respiración fluye sin esfuerzo. Ese simple acto parece un renacimiento. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmo 34:18. Ella no tiene dirección aún, pero sí consuelo. No tiene solución, pero sí presencia. Y así comienza el cambio, con una visita del cielo donde el mundo solo veía abandono.
No se levanta eufórica, no hay cantos ni manos alzadas, pero hay algo nuevo en su interior, algo que todavía no sabe nombrar, pero siente latir. El espíritu no la transformó por fuera, empezó al revés, por dentro, y eso lo cambia todo. Ahora camina distinto, no porque los problemas hayan desaparecido, sino porque el alma ya no está ahogada. Sus ojos aún muestran cansancio, pero también paz, una paz extraña, no lógica, sino de presencia, paz que no es ausencia de dolor, sino certeza de que alguien sustenta todo, incluso lo que ella no entiende. Toca sus mismas heridas, pero ya no duelen igual. No porque hayan desaparecido, sino porque fueron ungidas con consuelo, con escucha, con aceptación divina. El Espíritu no vino a exigir fuerza, sino a ofrecer descanso. Y ese descanso es el suelo firme donde ahora pisa, aún temblorosa, pero menos frágil, aún confundida, pero menos perdida. No tiene una nueva historia todavía, pero ya tiene un nuevo espíritu. Y eso, para quien casi cedió al vacío, es el inicio de todo. Ella sigue llevando cicatrices. Todavía hay dolores sin nombre, heridas que quizá nunca cierren del todo. Pero ahora esas marcas ya no son señal de derrota, son evidencia de supervivencia. Cada silencio enfrentado, cada lágrima oculta, cada madrugada en que pensó rendirse, fueron peldaños invisibles que la trajeron hasta aquí. Y aquí, sabe que ya no está sola. El Espíritu Santo no la libró del dolor, pero tampoco dejó que cayera. Fue la columna que nadie vio, el aliento cuando faltaba aire, la palabra cuando la mente cayó. Sin promesas rápidas, la reconstruyó desde lo profundo, tan hondo que ahora lleva una fuerza que ni imaginaba. No una fuerza de apariencia, sino una fuerza que se percibe en la mirada, en la forma en que permanece. Ella no siente que venció, pero siente que fue marcada, y esa marca no es visible, es espiritual. Es la señal de quien fue visitado en su punto más vulnerable y, aún así, no fue rechazado, de quien fue acogido en su vacío y llenado sin palabras. Esa es la firma del Espíritu. No llega para impresionar, sino para transformar. Ahora camina con otra conciencia. Aún en silencio, el cielo habita dentro de ella. Despierta distinta. El mundo alrededor es el mismo, pero ella no. Misma cama, mismos desafíos, mismas voces internas queriendo renacer. Pero ahora hay algo en ella que no cede, una firmeza que no nació de la lógica ni de la emoción, sino del espíritu. No es arrogancia, es convicción. Algo ocurrió, porque aún sin respuestas ahora tiene dirección. Al caminar, siente que pisa territorio sagrado, como si el suelo hubiese sido purificado por las lágrimas derramadas. Aún se siente frágil, pero la fragilidad ya no define su identidad. Ahora se mueve consciente, es templo, morada, lugar donde el espíritu habita. Y quien lleva al espíritu lleva autoridad, aunque nadie lo note. No hay gritos ni espectáculo, pero sí profundidad. Su fe ya no intenta creer, está segura. Porque quien fue sostenido en el vacío no necesita señales para creer, solo recordar que no fue abandonado. Y ese recuerdo deviene fuerza, silenciosa, pero invencible. Bajó al fondo. Allí encontró la presencia, y la presencia lo cambió todo. No busca respuestas como antes. La urgencia de entender se disolvió en la paz de simplemente creer. Ese milagro pocos lo perciben, pero el cielo lo reconoce. El Espíritu Santo no quitó todas las preguntas, pero sembró una certeza mayor que cualquier duda. Dios está con ella, y eso basta. Con esa certeza ahora se mueve, ora, vive y espera. La guerra no terminó, pero ahora conoce las armas y sobre todo conoce a quien pelea por ella. La mente intenta sabotearla a veces, pero ahora hay una respuesta inmediata. Ya no
silencio ni confusión, sino discernimiento, palabra, resistencia espiritual, porque la presencia del Espíritu generó en ella algo que el infierno no puede contradecir, permanencia con propósito, no necesita probar su fe, la vive, en cada gesto, en cada oración silenciosa, en cada decisión de seguir cuando todo afuera está quieto. Esa fe discreta pero profunda mueve los cielos, porque el Espíritu no solo está en ella, fluye a través de ella. Cuando eso sucede, lo imposible empieza a inclinarse, no por ruido, sino por autoridad nacida en la intimidad. Ahora, lo que antes era dolor se convirtió en territorio santo. La misma mujer que un día no podía levantarse ahora intercede por otros, no porque todo se resolvió, sino porque fue restaurada por dentro. El Espíritu Santo no solo la consoló, la activó. Y lo que era debilidad se volvió unción, lo que era soledad, sensibilidad espiritual, lo que era vacío, canal de sanidad. No habla alto, pero cuando ora el cielo escucha. No se impone, pero cuando se mueve el ambiente responde. Existe diferencia entre quien solo sobrevivió y quien fue formado en medio del dolor. Quien fue formado en el silencio lleva una autoridad que no se enseña, se recibe. Y esa autoridad ahora está sobre ella. No quiere escenario, quiere presencia. No busca fama, busca profundidad. Y en esa entrega el Espíritu fluye con libertad, porque halló espacio, no solo un corazón quebrantado, sino disponible. Si Dios te habló con este mensaje, dale me gusta y compártelo con alguien que está a punto de rendirse. Tu clic puede ser respuesta a una oración. Comenta, escuché a Dios incluso en el silencio. Ella ya no camina con la fuerza de sus propias piernas, sino sostenida por algo inexplicable. Ya no importa lo que siente, sino lo que sabe. Dios la habitó en el silencio, la rehizo en la oscuridad, la selló con su presencia. Cada paso lleva más que movimiento, lleva propósito. Su oración ya no es quita el dolor, sino da sentido con él. No pide que el proceso sea más fácil, sino que él permanezca en cada parte. Porque entendió que si el Espíritu está, hasta el desierto es santo. Hasta las lágrimas son semilla, hasta la demora lleva gloria. No necesita respuestas inmediatas porque tiene comunión continua. Su fe ya no suplica, descansa, reconoce que Dios trabaja aunque nada parezca moverse. Y este tipo de fe el mundo no entiende, pero el cielo se manifiesta a través de ella. Ella sobrevivió y más aún, floreció. En silencio, en la oscuridad, con el Espíritu como suelo, agua y luz. No ganó trofeos ni testimonios deslumbrantes, pero el cielo la ve distinta. Dios no mide la fe por lo conquistado, sino por lo soportado sin dejar de creer. Ella soportó, estuvo firme cuando nadie la aplaudía, se mantuvo de pie cuando su alma temblaba. Ahí reside la grandeza. Entiende que no necesitaba más fuerza, sino más entrega. El Espíritu Santo no vino a empujarla hacia adelante, sino a habitar el ahora. No dijo ve, sino estoy aquí. Ese estar sanó, sostuvo, rehizo, no con ruido sino con constancia. No con promesas, sino con presencia. Eso la transformó. No porque todo hubiera cambiado afuera, sino porque ella cambió por dentro. El milagro no fue lo que recibió, sino en lo que se convirtió. Ella sigue caminando, esperando, orando, pero ahora lleva algo que no se puede quitar. La certeza de que, incluso en el silencio, Dios habitó cada parte de su dolor. ¿Cuántas veces tú también te has sentido así? Atrapado en un ciclo de espera, oraciones que no parecen atravesar el techo, lágrimas que corren sin que nadie las vea. Aún así, continuaste, cantando sin ganas, amando sin fuerzas, orando con dudas. Esa permanencia invisible mueve el corazón de Dios.
No fueron tus logros los que te sostuvieron, fue la presencia. No la presencia sentida, sino la constante. Aquella que no necesita hacer ruido para estar. Y por eso llegaste hasta aquí, no por tu fuerza, sino porque fuiste sostenido. Y si el Espíritu Santo honra algo, es la verdad. Visita al quebrantado, sana al cansado, restaura lo desechado hasta por uno mismo, porque Él no abandona. Quizá no lo notaste, pero mientras llorabas en silencio, el cielo entero estaba atento. Cada lágrima fue una oración registrada, cada gemido, comprendido, cada amanecer al que te levantaste sin fuerzas, celebrado en lo invisible. Y ahora, reconoce, nada de eso fue en vano. Ahora todo parece más claro, no porque llegaron respuestas, sino porque cambió tu perspectiva. Lo que era dolor, sin sentido, ahora es historia de fidelidad. Lo que era oscuridad, ahora es testimonio silencioso. No todos los milagros son repentinos. Algunos son procesos, cosidos día tras día, lágrima tras lágrima, respiro tras respiro. Ella no espera que todo cambie para descansar. Aprendió a descansar en medio de todo, porque el Espíritu Santo no solo transforma, sostiene hasta que la transformación se manifieste. Él es el Dios de los que siguen esperando, de los que aún no entienden, de los que continúan, aunque no vean. Tú también llevas esa marca invisible, esa llama que todavía arde tras tanto viento, esa fe que, cansada, no muere, y quizá eso es lo que el cielo honra, no la fuerza de vencer, sino el valor de permanecer. Lo que empezó con dolor termina con presencia. Donde antes solo hubo silencio, ahora hay sentido. No porque todo se resolvió, sino porque Dios se reveló en medio. No eres lo que perdiste ni lo que sufriste. Eres lo que permaneciste, el que sobrevivió, el que continuó adorando aún en silencio, el que decidió no desistir sin explicaciones. Ese es el valor para Dios. Hay una gloria que solo conoce quien ha caminado en la oscuridad y aún así creyó. Esa gloria está sobre ti. Quizá no te consideres fuerte, pero el cielo te reconoce como portador de algo sagrado, algo forjado en dolor, tiempo y oscuridad. Ahora es momento de reconocer lo que se construyó dentro de ti, no a pesar del dolor, sino gracias a él. Ahora dime, ¿cuál fue el lugar más silencioso donde el Espíritu Santo te visitó y te mantuvo de pie? Si esta palabra alcanzó tu espíritu, haz clic en me gusta ahora y compártela con alguien que necesita consuelo silencioso. Tu acción puede ser respuesta a una oración. Escribe en los comentarios, escuché al Espíritu en mi silencio. Tu testimonio puede sanar a alguien que libra la misma batalla en secreto. Si este mensaje te habló, suscríbete al canal. Aquí, el dolor no se ignora, se transforma en altar.